Busca en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 15. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y dijo al pueblo: está preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Diga conmigo: recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que añada sabiduría, ciencia, interpretación. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón. Danos una palabra de fuego, una palabra que consuma toda incredulidad, una palabra que consuma todo temor, una palabra que consuma todo miedo, toda angustia, toda desesperación, todo temor del diablo, toda apatía. Una palabra que encienda nuestro espíritu, una palabra que avive nuestra alma, una palabra que haga entender que tú eres Dios, que enciende fuego en el desierto. Oh, si alguien alaba a Dios, si hay alguien alabe a Dios, si aquí hay gente alabe a Dios. Repita conmigo, iglesia: yo creo, Señor, que tu palabra es espíritu, y como ella es espíritu, al ser hablada, ella toma su naturaleza, que es espíritu, y es dirigida al corazón y al espíritu de quien la escucha, para redarguir, para libertar, para sanar, para restaurar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, un aplauso al Señor. Puede sentarse. Fuego en el desierto. Diga: fuego en el desierto. Quiero que usted entienda algo. Dios es multiforme. La Biblia registra que Dios no tiene una apariencia absoluta como tal. Él es multiforme. Pero la Biblia sí nos deja claro que Dios es espíritu. Pero cuando usted lee las escrituras, usted se encuentra con distintas facetas de Dios. Cuando usted lee los profetas, usted encuentra que Abraham conoció a Dios como su sustentador, como el Señor Jireh, el Señor que provee. Y entonces usted encuentra en la Biblia que el profeta Isaías también miró a Dios sentado en un trono de oro, con una losa de zafiro azul y su vestido resplandeciente. Pero cuando luego lees al profeta Ezequiel, usted encuentra que Ezequiel mira a Dios, mitad fuego, mitad resplandor. Pero cuando lees el profeta Daniel, usted se encuentra que Daniel miró a Dios sentado en un trono de fuego, de donde salían ríos de fuego, y era un anciano de día, con su vestidura era blanca como la lana, y sus cabellos y su barba como blanca nieve. Cuando usted encuentra a Abraham hablando con Dios, Abraham estaba hablando con Dios, pero Dios tenía una forma de hombre. Pero cuando usted encuentra a Moisés, que va caminando en el desierto, su capítulo 3 de Éxodo, dice que Moisés iba caminando en el desierto con unas ovejas de su suegro. Moisés era pastor de ovejas. Y hay algo que me llama a mí la atención de la palabra, es que cuando Dios llama al hombre,
Dios nos llama a hombres que no están haciendo nada. Dios llama a hombres ocupados. Dios llama a hombres que siempre estaban haciendo algo. Hombres que estaban ocupados. Cuando usted ve que Dios llama a David, David era pastor de ovejas, pastorcillo, cuidando las ovejas de su padre. Si un león se llevaba una oveja del padre de David, David peleaba con ese león para arrebatarle la oveja. Si un oso arrebataba una oveja, David, sea león, sea oso, le arrancaba la oveja de la quijada a aquel león o a aquel oso, y mataba al oso y mataba al león. Alabado sea Dios. Dios nunca llamó a un flojo. Dios nunca llamó a gente que no querían, escuche bien, hacer nada. Dios nunca llamó a gente apática. Dios nunca llamó a gente sin ánimo de hacer las cosas. Cuando usted encuentra la Biblia, usted encuentra que Dios llamaba a hombres que siempre estaban ocupados en algo. Gente que eran hiperactivas, gente que no estaban tranquilos con algo. Hoy día un tipo, y lo miré sentado en su casa con su familia, relajado, y le dije a un hermano, le dije, y así hay mucha gente conformado con eso. Eso es todo para ellos. No buscan más allá, no quieren saber nada de Dios, no quieren conocer a Dios. Si la gente supiera, balaba socorro, patapapas aquí, que la vida no es solamente esto que usted ve. Dios le mostró a los hombres en esta tierra que no solamente la vida que Dios tiene es esta tierra. Habían gentes con buenas casas, gente con buena familia, gente con buenas empresas, millonarios con mucho dinero, gente con tierra, gente bien preparada, gente que se graduó, gente que duraron años estudiando para prepararse, gente que montaron empresas, y en el 2020 todo lo que ellos prepararon se vino a tierra y comenzaron a ver que lo que valía de verdad, lo único que vale de verdad es una relación con Dios. Gente que ha muerto por el virus, que pasaron toda la vida cuidando la familia, cuidando los hijos, cuidando sus empresas. Llegó el virus y los mató. No es esto lo que Dios quiere solo para el hombre. Hay una vida más allá. Es la vida eterna, la vida que Dios da y llama a cada uno de nosotros para que seamos pioneros, para que seamos pregoneros, para que seamos predicadores, declaradores, proclamadores de esa vida eterna que se encuentra, que se halla, que se consigue única y exclusivamente a través del camino que abrió Jesús en su cuerpo, por su sangre y en la cruz. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí vale la pena. Eso sí vale la pena. Dedicarle toda la vida, gastar tu vida en Cristo, ya eso sí tiene recompensa. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que los hombres siempre se topaban con una faceta diferente de Dios. Así como Dios es amor, también es juicio y fuego consumidor. Así como Dios es misericordioso, también Dios es justo, y a través de su justicia Él establece juicio para los hombres. La Biblia registra que Moisés, andando en el desierto, se encontró, alabado sea Dios, con una zarza ardiendo. La Biblia registra que aquel fuego no se consumía. Esto llamó la atención de Moisés. Es algo que ya usted sabe, es algo que ya usted conoce, es algo que ya usted se le ha hablado, lo ha conocido, lo ha visto en películas. Pero lo que quiero que usted entienda es lo siguiente. Esto captó la atención de Moisés, y Moisés se acerca a aquella llama ardiendo en el desierto, Julie. Y cuando se está acercando al fuego de Dios, diga fuego de Dios, una voz le habla a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, detente.
Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, lugar santo es. Era un lugar santo porque había aparecido Dios. Porque donde Dios llega, a donde Dios viene, donde Dios entra, Dios cambia, Dios transforma y Dios consagra. Consagrar significa santificar. Santificar significa ser santo. Santo proviene de la palabra hebrea kadosh, de la palabra hebrea kadoshim, y significa algo o alguien apartado exclusivamente para el servicio a Dios. Y esto es lo que Dios le estaba mostrando a Moisés, que iba a ser apartado por Dios, que iba a ser apartado para Dios. Diga conmigo, apartado para Dios. Yo quisiera saber cuántos aquí están apartados para Dios. Y no hablo de apartado de que yo me aparto del mundo como un ermitaño para no pecar y no contaminarme del pecado y de la impureza del mundo. No. Cuando digo apartado para Dios, es que Dios pueda disponer de su vida cuando quiera. Es que Dios pueda tomar tu vida y decir: ya no te quiero aquí, ya te llevo a tal lugar, y tú sin pataleo y tú sin titubeo digas: heme aquí, Señor Jesús. Saber cuánto estarán dispuestos a estar apartados para Dios, para servir a Dios, para trabajar para Dios, para ser lumbrera, un fuego en el desierto, para otros que se están apagando, para otros que están perdiendo la esperanza, para otros que tienen temor, viven en el miedo. Yo quisiera saber cuántos en este lugar están apartados para Dios, decididos a que Dios use no solamente su vida, sino sus bienes, su riqueza, sus finanzas, su propia economía, para que este reino pueda avanzar. Yo digo apartado para Dios, es decir, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que quiero ser es para Dios. Porque Dios está buscando gente valientes, gente que se niegue a sí mismo para el ejército que Dios está levantando para estos últimos tiempos. Un ejército de llama de fuego, un ejército encendido en la candela de Jehová, un ejército encendido en el fuego de Dios. Así como Moisés, quiero que preste atención a eso. Moisés se acercó a la llama de fuego, y cuando se estaba acercando, Dios le habló. Nosotros tenemos que hacer como Moisés, buscar dónde está el fuego de Dios. Y cuando tú te estés acercando a ese fuego, cuando tú estés entrando al fuego de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de las vigilias personales, las vigilias colectivas, a través de la lectura de la palabra, a través de predicar el evangelio en las calles, en los autobuses, en las plazas, en los centros comerciales, en donde Dios permite que tú pises. Cuando tú comienzas a buscar a Dios de esa forma, acercándote al fuego, entonces Dios hablará específicamente a tu vida para demostrarte, para guiarte, para enseñarte qué propósito, qué plan, qué diseño Él tiene para ti. Denle un fuerte aplauso. Luego que Dios le habla a Moisés en la zarza ardiendo, dile que está a tu lado: yo soy una zarza ardiendo en el desierto, y no podrás apagarme. Díselo, míralo en la cara y dile: no me vas a poder apagar, porque la candela que arde en mí, díselo, es la candela del Señor. La gente a veces no entiende que cuando uno le dice: dile al que está al lado tuyo, es porque uno recibe un rema de Dios, es porque uno recibe una revelación de Dios, una palabra de Dios. Cuando tú recibes esa palabra de Dios, porque tú lo sientes al Espíritu electrocutante cuando la palabra llega. Entonces uno le dice: dile al que está a tu lado, es para que la proclame, y de lo espiritual la haga realidad su vida a través de la palabra proclamada.
Porque este asunto se mueve así. Este asunto se mueve por lo que tú hablas. Este asunto se mueve por lo que tú declaras. ¿Por qué el virus ha tomado tanta fuerza en Venezuela y en el mundo? Porque la gente está expandiendo el virus a través de sus palabras, a través de videos, a través de noticias, a través de informaciones. Quizás el virus no está operando, pero ellos con sus palabras maldicen. Y la gente que no está enferma empieza a enfermarse por palabras. Porque Israel, la nación santa de Dios, no tiene contagiados y enfermos y muertos como otras naciones dicen tenerlas. Porque ellos proclaman la verdad, ellos proclaman salud, ellos proclaman paz, ellos buscan el bien, no buscan el mal. Alabado sea Dios. Y cuando Dios habla con Moisés, Él le dice a Moisés: repite lo que yo te digo. Ve al faraón y saca a mi pueblo que ha estado esclavo en Egipto. Y así lo hizo Moisés. Y es cuando llegamos al capítulo 19 del libro de Éxodo, Dios se mostró con poder. Dios mostró sus maravillas. Dios mostró su gloria en Egipto, haciendo milagros extraordinarios, haciendo milagros poderosos, haciendo milagros que nunca antes se ha visto sobre esta tierra. Y es cuando Dios libera a su pueblo. Porque aunque tú estés en angustia, aunque tú estés desesperado, aunque tú estés pasando por pruebas difíciles, Dios hará un milagro para librarte. Dios hará un milagro para salvar. Y alabado a Dios. Alabado sea Dios. Dios, dile que está a tu lado: Dios hará un milagro que te hará fortalecer tu vida. La Biblia registra que cuando Moisés y el pueblo de Israel llegó al monte Sinaí, ellos llegaron al lugar de encuentro. Era el lugar que Dios había planificado desde la eternidad para tener un encuentro con su pueblo, para revelar a su pueblo las leyes, la tabla de las leyes santas de Dios. La Biblia registra que cuando ellos llegan allí, Moisés le dice: estén preparados. Y luego la Biblia registra que Moisés le dice: salgan del campamento, salgan del lugar donde están, salgan de ese estancamiento para que reciban a Dios. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia que ellos se detienen a la orilla o al pie del monte. Cuando usted lee la Biblia, que la Biblia dice: sube al monte, sube al monte, ve al monte, búscame en el monte. El monte es una simbología, es una tipología de la oración. Cuando Dios llamaba a los profetas a subir al monte y hacer sacrificio allá para esperar a Dios en el monte, los estaba llamando a orar. Cuando Dios permitió que Elías subiera al monte, era para encontrarse con él cuando él oraba. Cuando los profetas subían al monte a buscar a Dios, era a través de la oración. Cuando Jesús se levantaba muy de temprano, iba al monte, era para orar, buscar a Dios. El monte era un lugar alto, una representación de lugares altos. Y la oración que tú haces a Dios a la hora que sea, eso te lleva, eso te eleva a lugares altos, a lugares donde ninguna forma en esta tierra puede llevarte si no es la oración. Cuando la Biblia dice: prepárense, estén preparados para recibir a Dios, Él los lleva al pie del monte, o sea, los llevó a la oración. La Biblia dice que en ese momento comienzan a tronar los cielos, comienza a haber truenos, comienza a haber relámpagos, comienza a haber centella, ruido de bocina, de trompeta. Era un espectáculo.